mexicano. Bueno, el episodio de Los Simpson donde Homero va al espacio y termina resolviendo todo con una barra en la puerta. Es un ejemplo perfecto de catástrofe. Hola, yo soy Morlo. Yo soy María. Yo soy George. Bien. Si tú eres una persona a la que le gusta analizar y desmenuzar sus películas favoritas, estás en el lugar correcto, porque en este programa hablamos sobre arquetipos, tramas, plot devices y elementos narrativos del cine, y vamos a estar discutiendo cada episodio uno diferente. Y en esta ocasión, que es nuestro tercer episodio, tenemos como invitado a Jorge Alberto Avendaño. George, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar con ustedes el día de hoy y sobre todo muy emocionado por el tema que vamos a discutir, que me parece es un tema fenomenalmente genial. ¿Te gustaría contarnos un poquito sobre ti y qué haces? Yo soy narrador, profesor de literatura, tengo publicaciones aquí y allá, he participado también de encuentros culturales, redacto museos de vez en cuando, por ahí tenemos en puerta inaugurar el Museo de los Tigres del Norte próximamente y pues además de todo eso, pues soy un aficionado muy fuerte también al cine. Alguna vez intenté estudiar en el CUEC, pero pues el CUEC es el CUEC y yo estaba muy joven, no estaba preparado para ello. Pero sí, es una pasión muy fuerte en mí, la cinematografía. Muy bien, perfecto. Todos hemos intentado estudiar en el CUEC. Muy pocos pasan. El tema de hoy es un tema muy especial para George y fue seleccionado específicamente para su participación en este podcast. Es el eucatástrofe, el plot device que fue creado, o quizá más bien nombrado, por Tolkien. ¿Qué te parece esto, George? ¿Cómo te hace Pues sentir? muy feliz también. También la narrativa tolkieniana ha sido algo particularmente atractivo para mí por muchas cosas. No sé si decir crear o identificar en tanto a esta cuestión narrativa, porque, y hay que voltear más allá del occidente, los narradores orientales lo tienen desde hace muchísimo tiempo, miles de años, ¿no? Entonces, creo que en términos eurocéntricos, sí podríamos decir que Tolkien tiene una gran mano en difundir esta cuestión, pero si volteamos a ver las narrativas orientales, hay muchísimos ejemplos, par de ellos incluso en la antología que compendiaron Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, de narrativas donde ocurren estos recursos narrativos, digamos. Pero Tolkien lo bautizó, ¿no? Sí, claro, la identificación viene de él completamente. Correcto. Pero antes de empezar con la eucatástrofe, es importante para aquellos que no sepan qué es un plot device que nos vayamos a lo básico. Un plot device es un recurso que hace que la historia siga avanzando. El plot device más famoso es el MacGuffin, seguramente muchos lo ubican porque lo nombró Alfred Hitchcock. Pero también está el Deus Ex Machina, la cortina de humo, la bomba de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los episodios de este podcast vamos a ir hablando de varios de ellos. Y ahora el plot device eucatástrofe, que es para el que venimos a hablar aquí hoy, sí, lo nombró y popularizó Tolkien. Y significa EU de... Eu de bueno ¿Sí? y la catastrofa. La catástrofa. Sí, que es esta, Catástrofe. la catástrofe, pero no entendía como el desastre, como digamos, un terremoto, ¿no? Qué catástrofe tan grande. En efecto, es una catástrofe, pero más bien entendido en estos sentidos aristotélicos, en el que tenemos peripecia, amartia, orgullo, pecado, y catástrofe, junto con eh, catarsis, por ejemplo, que más bien va a un evento que genera ruptura dentro de una narrativa. ¿Ves? Por eso me gusta que George explique las Ya cosas. vi. Pero el tema con la eucatástrofe es que muchos autores lo describen como
una justificación o como un pretexto para poner un Deus Ex Machina. Así que van mucho de la mano esos dos plot devices. Para los que no lo conozcan, un Deus Ex Machina es esta intervención divina y significa... ¿Tú sabes qué significa Deus Ex Machina, George? ¿Quieres explicarnos? Sí, claro, esta intervención divina que durante el teatro griego ellos tenían una maquinaria que era parte de la tramoya, y esta tramoya introducía una especie de deidad al escenario, y la deidad decía: todos se van al carajo, mi decisión es, tú vives y tú mueres, y ya. Entonces ellos le empezaban a llamar a esta aparición de la figura divina, Deux, a partir de una máquina, el dios que trae la máquina, ¿no? Que eventualmente en estos recursos, este, cuando nosotros de niños, recuerdo, jugábamos al Godzilla contra King Kong, que es una rivalidad legendaria, no quiero decir cuántos años tengo, pero muchísimo tiempo atrás. Eh, pues agarramos al King Kong y al Godzilla y los empezamos a pelear, y luego agarramos un mono más grande, ¿no? Al santo, pero al santo así, al enmascarado de plata, gigantesco. Y entonces decíamos, y entonces King Kong se pelea con Godzilla y King Kong le está ganando, y de repente aparece el santo y mata a King Kong y mata a Godzilla también. Entonces eso es un Deus Ex Machina, y el santo terminaba ganando siempre, ¿no? Por aparición divina del autor de la historia, ¿no? El Deus Ex Machina también es considerado como una salida fácil, es una solución, exacto, como muy sacada de la manga. Y es que para Tolkien la fantasía es más válida que la razón en estos cuentos de hadas. Pero para que sea un verdadero cuento de hadas, los héroes se tienen que lucir y tienen que evitar ese destino terrible e inminente. Y ahí es en donde entra Leucatástrofe, porque Leucatástrofe va a traernos un final feliz muy satisfactorio. Emocionante. Exacto, para que sea emocionante, y lo más importante es que tenga esa emotividad, eso que mueve al lector de una manera muy intensa y muy profunda. ¿Quieres agregar algo, George? Sí, que me parece que hay que dejar claro que este artilugio narrativo, este artilugio de la trama, a diferencia del Deus Ex Machina, que es muy repentino, que es, y entonces llegó el santo y los mató a los dos, en la narrativa que se va construyendo hay antecedentes, y se tiene el antecedente, digamos, en Tolkien, de cómo Gollum va espiando a la Compañía del Anillo todo el tiempo, y Tolkien lo va metiendo. Y spoiler alert para quien hasta estas alturas del partido no ha leído ni ha visto la trilogía El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson. Cuando hay que destruir el anillo único, Gollum parecería de la nada, de repente, y muerde el dedo a Frodo y cae a la lumbre, y adiós, anillo del poder. Pero esto no es repentino. Ya en repetidas ocasiones Tolkien va metiendo esta situación de acecho, esta situación de acoso oculto y muy velado, sí, muy sutil también, hacia la Compañía del Anillo. Entonces, cuando ocurre, no es que ocurre de buenas a primeras, es que decimos, bueno, sí es cierto, o sea, esta, esta perversión de Hobbit ya estuvo siguiéndolos durante mucho tiempo, lo volvió a hacer, y ahí están las consecuencias. Pero entonces, ¿dirías que esa es como la diferencia principal entre Deus Ex Machina y Eucatástrofe? Que Eucatástrofe ya viene como con un antecedente narrativo. Sí, hay antecedentes. Si no hay antecedentes es Deus Ex Machina, porque y entonces llegó el santo y los mató a los dos. A mí esa última característica como que no me convence mucho, pero bueno, creo que también para poder separarlo un poquito, podríamos poner algunos ejemplos de Deus Ex Machina, ¿no? Como para poder distinguirlos. Por cierto, tenemos artículo de Deus Ex Machina y de Eucatástrofe en el sitio web de Cinema Saturno, no se lo pierdan y chéquenlos. Pero bueno, este ejemplo de Deus Ex Machina probablemente no le va a encantar a Morlo, y es que Harry Potter está lleno de Deus Ex Machina, por todos lados. Y quizá el más criticado, cual creen que sea, es el Priori Incantatem, esta conexión de varitas cuando Harry está enfrentando a Voldemort. Y
es en un momento bastante crítico. Que esa es una característica muy importante que hay que mencionar de los dos plot devices, tanto del Deus Ex Machina como de la Eucatástrofe. Llegan en un momento que es absolutamente crítico para el protagonista o la protagonista. Parece que no hay salvación, parece que no hay solución, parece que están completamente perdidos y en eso algo sucede, que lo salva obviamente. Y en el caso del Señor de los Anillos, el momento de Eucatástrofe más criticado, que podría ser un Deus Ex Machina, ya lo veremos, es, y este episodio está lleno de spoilers del Señor de los Anillos, obviamente. Es ese momento en el que están Sam y Frodo, después de haber destruido el anillo, están rodeados por un mar de lava, parece que no hay salvación, no tienen manera de salir de ahí, están completamente agotados, y en eso llega Gandalf con las águilas, milagrosamente. Lo que sí hay que aplaudirle es que es un momento bastante emotivo, tanto la adaptación como la original. Porque hay que reconocer que la adaptación de Peter Jackson es bastante buena también, ¿no? Pero este es el debate. ¿Es realmente una eucatástrofe o es un Deus Ex Machina? Sí es, pero Tolkien lo nombró Eucatástrofe. Yo diría que no, porque en las dos torres ya hace Gandalf eso cuando le habla a la polilla y manda a la polilla con el rey de las águilas y el rey de las águilas llega y le hace el paro. Entonces, no lo vemos. No lo vemos que ocurra en el regreso del rey, pero de la misma manera que nunca los vemos ir al baño, ¿no? Asumimos que ocurre. Sabemos que el personaje tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Este, eh, y lo asumimos y lo tenemos ahí presente. De la misma manera que nunca vemos a Gandalf nuevamente agarrar una polilla, decirle lo que sea que le haya dicho en el idioma que hablen las polillas, que además tendría que ser una polilla políglota, porque habla polilla, habla, y luego habla águila también, ¿no? Entonces, la cuestión de los idiomas es maravillosa en Tolkien, ¿no? Eh, Sí. que si se preocupó en crearle estos idiomas a todas estas especies, seguramente por ahí en alguna nota hizo el idioma polilla e hizo el idioma águila, ¿no? Si existan o no, quién sabe. Pero hay un antecedente. Entonces, si hay antecedente, Entra como Eucatástrofe. ya. Ok. Me parece muy debatible porque ese antecedente está demasiado de la línea gris. Difuminado, sí, está muy estiradito, completamente. Pero, por final de cuentas, la eucatástrofe es aceptada para ciertos tipos de cuentos de hadas. Y pues bueno, Tolkien es Tolkien, así que no voy a discutir. ¿Pueden pensar en otras eucatástrofes fuera de El Señor de los Anillos? En Volver al Futuro. Eh, Martin McFly dentro de todas estas paradojas, hay varias eucatástrofes, que son esta este evento que conlleva a un desenvolvimiento feliz. Por el conocimiento de Martin McFly del futuro, es que no arranca junto con el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que ahorita no me acuerdo cómo se llama su personaje, es que no arranca junto con él cuando lo retan a las carreras, y, eh, es un recurso que hay pequeños antecedentes nada más, aunque el Doc insiste en que no quiere saber el futuro porque altera el orden de las cosas, pues en ese momento ahí se da una especie de catástrofe, aunque no se cumple la ironía dramática, ¿no? ¿Qué es la ironía dramática? Nosotros como espectadores sabemos más que el personaje. Eh, y en este caso el personaje sabe lo mismo que el espectador. No hay ironía dramática, pero sí hay una catástrofe ahí, donde este evento lleva, con un pequeño antecedente, lleva al personaje a resolver su situación de manera favorable. Y justo entonces, donde también en Back to the Future, donde sí hay ironía dramática y eucatástrofe, es cuando el Doc, que rompió la carta donde McFly le dijo te van a balear, y tú ves que la rompe en trocitos, y dices, no, pues ya no se enteró
lo que necesitaba saber. Siempre sí la pegó, la juntó cachito por cachito, se enteró y se pone su chaleco antibalas, ¿no? Sí, una maravilla de película, Back to the Future. Totalmente. La trilogía completa. Sí, Este tema de la ironía dramática es muy interesante porque he leído que muchos piensan que eso pone en desventaja al plot twist, lo hace como menos interesante. Pero el máster de masters, Alfred Hitchcock, todo lo contrario, decía que era algo que pues se podía aprovechar muchísimo. Y él describía el suspenso con un ejemplo muy interesante en el que pone a un personaje que se sienta sobre una caja que tiene una bomba, pero el personaje no tiene idea de que está ahí esa bomba, solamente el público sabe que existe. Entonces, el suspenso es ese momento en ujú, el que el público sabe que algo está pasando, pero el personaje va a reaccionar, no va a reaccionar, va a morir, no va a morir, qué es lo que va a pasar, pero el público sí tiene ese conocimiento. Eso es generar tensión para Hitchcock. También es un plot device, ¿no? El de la bomba de tiempo. Y en este caso es al revés. El público no debe saber lo que está pasando, tiene que saber lo mismo que el protagonista para que en verdad haya una emoción, para que funcione. sí, en el caso de Volver al Futuro, así es como funcionó, ¿no? Aprovechando también las paradojas temporales, ¿no? De la misma, del mismo desarrollo de la trama, este, pues hay una igualdad ahí entre lo que sabe el público y lo que sabe el personaje, que es eh, parte también del éxito, ¿no? Porque te hace sentir muy conectado con la película. Morlo, ¿ibas a decir algo? No, estoy pensando otros ejemplos. Yo tengo uno que le va a gustar mucho a George. Bueno, también le va a gustar a Morlo ahora que lo pienso. Y es para que me digan si es catástrofe sí o no. A Cuando ver, destruyen la estrella de la muerte en Star La Wars. destruyen 2 veces. Ok, en el retorno del Jedi. Ah, sí, porque actúa de manera favorable para los protagonistas. En el episodio 4, cuando Luke dispara hacia esta ventila, la explosión es casi instantánea. Eh, y en el regreso al Jedi, cuando Lando dispara hacia el interior, bueno, estando en el interior, que además es una metáfora muy bonita, ¿no? Tratar de destruir el sistema desde adentro, que es algo muy ochentero de pensar que se puede lograr, ¿no? Que bueno, este, pues la destrucción tarda bastante tiempo, ¿no? Lo suficiente como para que el halcón milenario y las otras naves que andan allá adentro alcancen a salir. Eh, y hay un antecedente, pues, es el antecedente del episodio 4. Am, y el recurso es como matar en Game of Thrones es como matar al zombie de hielo original, ¿no? Es este evento y, líder. to- y todo lo demás cae, ¿no? Entonces, igual, destruyes la máquina horrenda, ¿no? Del imperio y todo lo demás empieza a caer. Que bueno, ya con las cuestiones más contemporáneas de Star Wars nos damos cuenta que el imperio realmente nunca cae, sino solo se transforma, como siguiendo la ley de Newton, ¿no? De la materia. Pero, Mm. pero sí, a mí me parece que es un ejemplo también muy bueno de ¿Es una una eucatástrofe. catástrofe buena? O sea, No sí sé, cumple su cometido, funciona bien. Sí. ¿ustedes la vieron? Sí, ¿Se emocionaron? Es que, en el retorno del Jedi no. Pues digo, ahí por está. supuesto, esto es algo muy individual. Y probablemente también es una cosa de generaciones, pero el tema de la catástrofe es que puede llegar a ser como demasiado, demasiado. Puede Sí. ser una Sí. salida demasiado fácil. Sobre todo ahorita, en un momento en el que ya hemos visto muchas soluciones una y otra vez, muchas películas que toman este tipo de recursos. Y quizá en su momento se apreció de cierta manera, pero ahorita nos es más fácil poder ver ciertos clichés que están ahí ya muy, muy obvios. No, es que si de por sí ya te esperas que debe de terminar con algo favorable para los buenos, y ya lo viste en la trilogía inicial,
te lo repiten tal cual con la misma cosa que tienes que destruir, prácticamente de la misma manera, como dice George, desde el interior, y con el tiempo justo para que los buenos se salven. Ya, ahí, en ese momento, ya no, o sea, para mí eso es una catástrofe muy malo, ya no me emociona, ya, ni siquiera es como ya me lo esperaba, sino es lo mismo. Sí, cayó en la sobreutilización del recurso, me parece. Exacto. Sí, porque es un buen recurso, es un recurso que te hace vivir además la catarsis. Estoy pensando en estas películas clásicas de las adaptaciones de Hans Christian Andersen y los Grimm, donde con el beso del verdadero amor la princesa se despierta, que Ujú. bueno, no hablemos de las implicaciones sociales y feministas de ello, ¿no? De las cosas, las cuestiones de acoso. Pero como llega este hombre, besa a la morra que está dormida y la morra se despierta y dices, güey, ¿en qué momento? Pues sí te lo explican más o menos, ¿no? Que hay una profecía, que esto va a pasar, termina pasando y dices, bueno, qué chilo, ¿no? O sea, está todo dar que la gente encuentra el verdadero amor. No sé por qué siempre nos han interesado las historias de gente rica, pero pues, desde tiempos inmemoriales lo que importa es la princesa y el príncipe, ¿no? No los plebeyos. Después cambia. Y Excepto si eres Cenicienta. excepto si eres Cenicienta, sí. No, incluso Pero aspiras a... y aspiras a, ¿no? Y luego, Sí. pues ahí tenemos Beverly Hills 90210, que es una mezcla de todo. Este, Pero hay un antecedente, entonces está esta profecía y dices, órale, qué chilo, ¿no? Qué bueno por la princesa y su príncipe y que vivan felices para siempre. Yo también quiero eso para mí, o sea, yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Entonces, eh, eh, y hay un antecedente y es cuando se vuelve muy predecible y entendemos la fórmula del cuento de hadas eh, y la absorbemos desde muy pequeños, que es lo que le pasa a Star Wars, que se agarró esta fórmula de esta Space Odyssey mezclada un poco con Western y se volvió Sí. una cosa completamente predecible. Emociona, sí es cierto, pues porque uno le agarra cariño a los personajes y, y Ujú. uno, y uno dice, neta, o sea, y después Darth Vader resulta que es un viejito blanco, el hombre más negro de la galaxia. Y hay otra metáfora ahí Nice. implícita, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, completamente de acuerdo contigo, Mor, en que es un recurso sobreusado en Star Wars. Que incluso, ¿sabes qué? Todavía o sea, yo tengo coraje con la nueva trilogía de Star Wars, por eso me estoy aquí desahogando. Eh, incluso en el Retorno del Jedi, la Estrella de la Muerte, si no me falla la memoria, se supone que esta era 5 veces más grande y poderosa y difícil de vencer que la original. Y termina siendo vencida de la misma manera que la original. Entonces, todavía es un catástrofe más chafa. De acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Para mí, hace un momento que estabas mencionando lo del cliché de Disney del beso del verdadero amor, que por supuesto, sí, Disney está lleno de estos clichés y de catástrofes, pero también Pixar, también Blue Sky, DreamWorks, todas estas compañías similares están atascadas de clichés y eucatástrofes. Me acordé de uno que defiendo muchísimo porque creo que es una eucatástrofe ideal. Seguro Morlo ya sabe de lo que estoy hablando. Es Ujú. Toy Story 3 y si vienen spoilers. Y es que también lo que tiene en su favor es que esta es una película que apela Sí. totalmente a los sentimientos de una generación, porque estás hablando de desde que salió la primera hasta que salió la última, pasaron que 10 años o Más. más, crecimos con ella La primera película salió en el 95. y funciona bastante Wow. bien a pesar de que dudo mucho que cualquiera que esté bien, que haya visto esa película en el momento en el que la estuviera viendo, esta escena en donde están nuestros personajes favoritos atrapados en esta máquina que los va a derretir, dudo mucho que alguien de verdad, genuinamente haya creído que sí se iban a morir
Ujú. esos personajes. Sería algo completamente anti-Pixar, ¿no? Pero funciona y te saca una lagrimita y es muy emotivo y si nos basamos en esa regla que dijo George, en donde tiene que haber un indicio antes para que se lleve a cabo la eucatástrofe, pues incluso este podría ser un Deus Ex Machina. Bueno, hay una pequeña parte, o sea, si le quieres dar como el crédito, en el que sí se ve como los aliens se separan del grupo porque los atrae la grúa esta que ellos creen que es la garra, ¿no? Entonces está el grupo junto y los aliens como que se separan y se van hacia la grúa. Fin. Eso es todo lo que ves de que los aliens se van a la grúa. Y después ya llegan y los salvan. No sé si eso cuenta como inicio. No, porque se van para otro lado muchísimo tiempo antes y no, podría ser un Deus Ex Machina, ¿no? Porque no hay nada que nos diga que están en la misma locación ni siquiera. Sí, eso sí. Pero por supuesto es Toy Story, no es una historia para toda la familia, es como un cuento de hadas en donde no puede haber un final triste, no hay manera en la que esta historia tuviera un final triste. Así que está muy bien utilizado. Creo que Pixar no había utilizado, no había usado Ujú. este cliché, o bueno, más bien este plot device de una manera que ya se vuelve un cliché. Lo usó muy bien. Y hay otra catástrofe que encontré que tiene también mucho que ver con el beso del verdadero amor. Yo lo odio, lo detesto, pero es de una película que a Morlo le gusta mucho, que es Enredados. Y me parece que es un caso muy curioso porque es como es un beso del verdadero amor volteado, porque esta vez la princesa es quien despierta al príncipe y lo hace llorando. Mi Sí. yo feminista quiere gritar con mucho enojo, Ajá. pero es una catástrofe al final. No podemos aceptar que el interés dramático de la protagonista vaya a morir. Tiene que sobrevivir de alguna manera, así que está la lágrima mágica que lo vuelve a la vida. Ah, Lo hace con las locura con las lágrimas. lágrimas. Sí, o sea, la versión femenina del beso de verdadero amor Sí. son lágrimas. Qué, Lágrimas mágicas. qué mexicano. Sí, Ah, mexicano. bueno, el episodio de Los Simpson donde Homero va al espacio y termina resolviendo todo con una barra en la puerta. Es un ejemplo perfecto de catástrofe. No, no es preciso, porque hay ciertos antecedentes donde le están diciendo que no haga ciertas cosas, que si hace esto tiene que hacer lo otro. Y finalmente, cuando el transbordador espacial, después de que las hormigas intentan apoderarse del transbordador, este, eh, la puerta está a punto de romperse y Homero le atraviesa una barra. A Homero se le ocurre. Eh, esa es una parte muy que me parece que tiene ciertos antecedentes y que podría terminar ahí como una catástrofe. Después, cuando regresan a la Tierra, homenajean a la barra en lugar de a Homero Simpson, eh, lo cual es muy irónico. Este, pero bueno, así le pasa a Homero. A veces gana, a veces pierde. Además, ese capítulo tiene una de las escenas más geniales de Los Simpson, en donde come papas en el espacio. Ah, y al ritmo de este vals de Strauss, que también utilizó Kubrick en 2001, una Sí, buena Odisea Espacial. referencia y gran episodio. Hablando del espacio, creo que otro catástrofe puede ser Gravedad. ¿Vieron Gravedad? Sí, Bueno, agárrate Morlo, de algo. como somos dos, voy a tener que spoilear. Sí, sí, dale, dale. Hold No, on to no. something. Ahí viene spoiler, adelántale un poquito. Porque Gravedad, como no es un cuento de hadas, es una película un poco más seria y sí puedes esperar que la protagonista muera. Entonces, quizá esto se siente un poco más como Deus Ex Machina. ¿O tú jamás lo pensaste así, George? Tendría que ser así, si no muere no hay catarsis. O sea, ¿tú crees que ¿Sí? sí debía de morir? Sí, por eso ahí nadie se identifica con George Clooney. George Clooney Ah, es un vato que se niega incluso en el espacio a aceptar sus sentimientos y tiene miedo al compromiso en el espacio, este, blanco, ricachón, dices, güey, no, o sea, chale, Sandra Bullock es la buena ahí, ¿no? Entonces, eh, con ella es en quien va a recaer el peso de la catarsis, el sufrimiento del otro no importa, y importa eh, el sesgo
de lo que pudo de Sandra Bullock. Entonces, como ahí es donde le da la vuelta el dire, y me parece la parte donde se genera la catarsis. Es decir, George Clooney tiene que morir para que haya una catarsis, Así como es. parte de la catarsis de Sandra Bullock. Totalmente de acuerdo. Y también era, creo, un poco predecible su muerte, la verdad. Ujú. Pero ahora, ¿te parece predecible que Sandra Bullock no muriera? Completamente. Es que estudiar letras es una maldición. Eh, te, te, aprendes a identificar hacia dónde va una historia, y lo identificas y dices, si esto no pasa en este momento, ya, o sea, la historia no va a avanzar. Si en ese momento no le llega un mensaje, que es algo que Shakespeare hacía muy comúnmente, por ejemplo, esta, que también es un plot device, donde se informa de algo a un personaje y entonces la historia cambia, o falla la información de algo a un personaje y entonces la historia cambia, que entonces cuando reciben este mensaje El de mensaje. pónganse trucha, güey, porque ahí va una lluvia de esteroides bien canija, y agarren la onda, si esta información les llega a tiempo y les cambiaría el rumbo de la historia, pero no llega. Y entonces dice uno, sí, por supuesto, el odioso es con la que estamos agarrando cierta identificación es este otro personaje, pues este se va a ir al demonio, ¿no? Y tiene que pasar. Si no pasa así, dices, chale. Es que, aunque a mí me fascinó esa película, me molestó un poco que te ponen a una Sandra Bullock que obviamente tiene este deseo por sobrevivir, tiene una Ujú. supervivencia muy cañona, pero también claramente no está entrenada para sobrevivir, o sea, claramente no sabe lo que hace. Cuando entra a esta máquina a esta nave Dale. donde todo está, me parece que en chino o algo así, el instructivo está en chino, no tiene la más remota idea de qué está haciendo, no entiende qué está pasando, no entiende para qué son los botones, y de alguna manera milagrosa sobrevive. No me encantó eso, pero al mismo tiempo hay satisfacción porque sobrevive, ¿no? No sé. Entonces, ¿creen que el Eucatástrofe de Sandra Bullock es un buen Eucatástrofe o hubiera sido mejor que muriera? No me gusta, sin embargo, no significa que no funcione. Ok, buena respuesta. Sí, sí funciona. Es lo que la película necesita. No me gusta, pero es lo que la película necesita. Es, es, es el efecto de Star Wars. No nos gusta, pero pues es lo que la película necesita para mantener el mito. No, pero creo que igual si le hubieran puesto otro final, como dice Mary, o sea, a lo mejor no sería una catástrofe, o sea, no sería un final así, pero podría haber sido un buen final. Creo que muchas personas que podrían ser un poco intensas con el cine y estos detalles tampoco, o sea, esa fue como una de las principales críticas hacia la película, ¿no? Que fue como Ok, mucha coincidencia que ella supiera cómo salir de ese aprieto. Honestamente, sí me hubiera gustado que estuviera un poquito Claro. más justificado, de alguna manera, pero definitivamente también creo que, pues sí, necesitaba sobrevivir, ¿no? Me hubiera gustado que fuera un final diferente con mejor justificación, sí, aunque tuviera su catástrofe. la película lo necesitaba. Nosotros quisiéramos, de repente el ansia de sangre, como somos latinoamericanos, eh, el ansia de tragedia es, De drama. ajá, es más amplio, ¿no? Que lo tenemos con Rogue One, con Gene Erso y, el personaje del Diego Luna, eh, Ay, Cassian se me Andor. Cassian fue. Andor, con Ajá. Gene Erso y Cassian Andor abrazándose mientras los consume la energía de la explosión. Y como latinoamericanos decimos, pues sí, sí es cierto, güey, eso es lo que te va a pasar si te metes en esas broncas, te metes a la balacera, te va a tocar un balazo, ¿no? Claro. Eh, Ujú. para el cine estadounidense no es así. El cine estadounidense tiene otras intenciones, eh, que cumple más bien con entretener, con vender, y eso es lo que entretiene, y eso es lo que vende, y eso es lo que necesita esa película. Insisto, el cine latinoamericano es distinto, porque el cine latinoamericano tiene una propuesta social y busca un incremento del capital cultural del pueblo. Eh,
Y el cine estadounidense no. El cine estadounidense busca vender. Sí. Y eso es lo que necesita. Oye, George, entonces, ¿se te ocurre algún eucatástrofe en cine latino? Pues, la neta, ¿no? No hay... Es que en el cine latinoamericano nadie te va a venir a salvar. Na- Todo es desgracia y tragedia. Nada ni nadie te va a venir a echar la mano. Si no lo va estableciendo además el guión o la dirección, porque además el latinoamericano no está, o el cine latinoamericano y el espectador y lector latinoamericano no estamos acostumbrados a la suspensión de la discredulidad, porque si nos creemos que puede existir un científico que crea una armadura impresionante y que anda volando y tira rayos y se comunica con un mayordomo virtual, porque decimos, bueno, pues probablemente en Nueva York sí exista un millonario que tenga esa capacidad económica. Ujú. Pero cuando vemos las películas de Bruce Lee y decimos, güey, o sea, está muy mamón esa madre que un solo güey se agarre chingazos a otros 30 cintas negras y no le pasa nada, ¿no? No, no puede ser. Y lo mismo pasa con, no sé, con Amores Perros. Nadie hubiera creído que el personaje de Gael García Bernal saliera airoso, ¿no? De su conflicto. Dice, güey, eso no pasa, Sí, ¿no? Dice, sí, sí, sí. y la película se cae completamente. Que no Sí, sería total. así si esto fuera cine gringo, que tiene otros objetivos. Que bueno, también depende mucho del género del filme, ¿no? O sea, si esta es una película tan dramática y tan realista que pone a la sociedad mexicana, pues la mayoría de la sociedad mexicana no tiene un final feliz, ¿no? Pero también siento que el eucatástrofe puede llegar a ser tanto un cliché que ya están haciendo nuevas series y nuevas historias en donde hay faltas de eucatástrofe. Por ejemplo, Game of Thrones tiene una enorme falta de eucatástrofe. Oh, sí, Así. brutal. Y eso que es fantasía, e incluso cuando en Game of Thrones empezaron a poner ciertas eucatástrofes, se siente más como Deus Ex Machina y ya no se las creímos tanto, pero sí es como una tendencia que ya está gustando que tengan finales trágicos, no tan felices. Quizá por eso no gustó tanto el final. Bueno, ese final no gustó tanto, pero ajá. Ese final específico, ¿no? Sí. De Game of Thrones no tanto, pero sí, es la tendencia. Completamente de acuerdo. Entonces, ya como conclusión, ¿cuál es tu conclusión, George? ¿Qué crees de los Deus Ex Machina y la Eucatástrofe? ¿Crees que es algo que si es planeado, no es planeado, es un cliché, no es un cliché? ¿Te Eh, gusta? y ¿Ya se abusó? creo que es un cliché y sin embargo no creo que se haya abusado. Finalmente las fórmulas funcionan y para eso son, ¿no? Para establecer, si los griegos ya lo hicieron, nosotros Claro. no tenemos gran escapatoria. Me parece que son recursos sencillos de entender, eh, que buscan generar catarsis, que son necesarios, además, sobre todo para las intenciones comerciales que tiene el cine, ¿no? A lo mejor no para las intenciones artísticas, el cine y la narrativa en general. Creo que hay otras posibilidades narrativas, visualmente hablando y en términos de ironías dramáticas, pero es un recurso que me parece válido, incluso todavía en estos tiempos. Eh, Funciona, y como decía mi tata, mi abuelo, o sea, si el aparato no está descompuesto, no busques arreglarlo. Sirve, sirve, ¿no? Entonces, y funciona. Entonces, eh, ¿Y servirá? y servirá. Existen otras posibilidades narrativas visuales, experimentales en la cinematografía, sí, y me parece maravilloso. Eh, pero mientras exista esta necesidad de hacer una catarsis inmediata, va a existir la eucatástrofe. Sí, yo también opino muy similar a ti, George. Pero cuando se usa en alguna historia una vez o digamos pocas veces, sí creo que es atractivo y emociona, que es lo que
para lo que el recurso está, ¿no? Sí, lo bueno y al mismo tiempo lo malo de conocer de plot devices es que ya para que te sorprendan es muy difícil porque es bastante obvio hacia dónde va la película y es bastante obvio cuál va a ser el final. Entonces, esas películas que logran sorprendernos utilizando estos plot devices, que suelen ser bastante obvios, son los que se llevan para mí un gran mérito. Catástrofe Sí, está de acuerdo. padre. Está padre que nos hablaras de eso, George. No, yo más que contento de dialogar con ustedes dos y de ser parte de este proyecto que me parece, bueno, nuevamente, es acrecentar el capital cultural de todos. Yo aprendí de ustedes bastante el día de hoy con este tema y espero también que la audiencia pues tenga también esta curiosidad de investigar y de generar a su vez pues estas sociedades de conocimiento, ¿no? Que entre más se extiendan, pues mejor nos va a ir a todos como humanidad. Las Cazaclichés es una producción de Cinema Saturno. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube. También encuentra en nuestro sitio web cómo apoyarnos mediante Patreon o Buy Me a Coffee. Búscanos en redes sociales como @Cinema Saturno y escríbenos tu opinión o sugerencias.